¿Cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia al menos una vez a la semana? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia al menos una vez al mes? ¿Cuántos de ustedes, cuando no entienden lo que leen, buscan la información de lo que leen? Procuran que Dios les hable a través de su escritura, de su palabra. ¿Cuántos de ustedes usan todas las fuentes habidas y por haber para usted enterarse de lo que Dios le quiere comunicar a través de la palabra? Es una respuesta o una pregunta que requiere una respuesta silenciosa. Reaccione ante ello. Amén. Mi tema en la mañana de hoy, innovación. Dile al que está a tu lado, innovación. Innovación. Estamos innovando en un año. Dile al que está a tu lado, estamos estrenando un nuevo año. Este nuevo año nunca lo habíamos vivido, por eso es nuevo. Dile al que está a tu lado, yo nunca había vivido el año 2022. Nunca lo había vivido. Por tanto, este año es total y completamente nuevo. Y el Señor quiere comunicarnos a través de este tema algo que va a ser de influencia para nuestra vida personal. Porque necesitamos nosotros convertirnos en influyentes nuestros. Dile al que está a tu lado, tu mejor influencia eres tú mismo. A usted no lo creyó. Le voy a dar una oportunidad más. Vírate al que está a tu lado y dile al que está a tu lado, tu mejor influencia eres tú mismo. Porque estamos buscando influencia fuera de nosotros. El profeta decía que estamos cavando para sí cisternas. Cisternas rotas que no detienen agua. Que cuando vamos a ellas en la necesidad imperante de nuestra vida por causa de algún tipo de suceso que nos sobrecoge, llegamos a esa fuente o posible fuente que hemos cavado y no encontramos nada. Porque muchas veces estamos buscando donde no debemos buscar, en lugares equivocados. Y la Biblia nos lleva al conocimiento del verdadero lugar donde nosotros podemos recibir lo que necesitamos. La Biblia nos lleva a la verdadera fuente de vida, a la verdadera fuente que nos sostiene, a la verdadera fuente que nos mantiene a nosotros refrescantes, que nos mantiene activos, que nos mantiene en una perspectiva correcta. Y hoy yo quiero compartir con usted lo que a través del profeta Isaías Dios le comunica al pueblo de Israel, que al mismo tiempo se lo comunica a Comunidad Cristiana Restauración y a toda aquella iglesia extendida que a través de estos medios en algún momento dado nos va a estar escuchando. Y quisiera que usted vaya conmigo al capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Es una escritura que muchos de ustedes ya la conocen, pero muy pocos la manejan correctamente. Y hoy vamos a buscar la forma y la manera de nosotros utilizar la palabra del Señor de manera correcta, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que traces bien la palabra de verdad. Porque no es disertar sobre una escritura conforme a lo que yo creo y a mi opinión. Es disertar conforme a lo que Dios comunica a través de esa escritura. Y en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, en el versículo 16 hasta el versículo 19, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice Jehová. ¿Quién dice? O sea que no lo dice hombre,
que no lo dice ningún filósofo, que no lo dice ningún letrado, sino que lo dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerzas, caen juntamente para no levantarse, se extinguen como pábilo, son apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Diga conmigo, innovación. Innovación. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, diga conmigo otra vez. Vuelva y dígalo. Vuelva y dígalo. Porque Dios no es un Dios de hacer una cosa y ya. Dios es un Dios constante. Dile al que está a tu lado, Dios es un Dios constante. Yo te voy a decir algo en esta mañana. Aunque Dios es un eterno presente, está en el pasado, está en el presente y está en el futuro, Dios no es del pasado. Lo voy a volver a repetir, Dios no es del pasado. Él no pertenece al pasado. Para Dios no existe el pasado. Y como para Dios no existe el pasado, tú y yo tenemos que tener presente que Dios estará presente cuando, siempre. Cuando yo lo necesite, Él está. Cuando no lo necesite, Él está. Pero pregunto, ¿llegará el momento en nuestra vida que no lo necesitemos? La respuesta no debe hacerse esperar. No, siempre voy a depender de Él. Siempre lo voy a necesitar. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Como le dije, mi tema, innovación. Y busqué la definición para innovación. Y la definición que me dio el diccionario fue tan parca que me desanimó. Innovación, innovar. Wow, qué profunda esa definición. Innovar. Pero dije, yo necesito algo más que esa definición de innovar. Por tanto, fui a buscar los sinónimos de innovar. Y ahí encontré como que esos sinónimos me arrojaron un poco de luz. Y los sinónimos o palabras similares, por si acaso no sabemos lo que son sinónimos. Y los sinónimos de esta palabra, innovar, son cambiar, renovar, actualizar, modernizar, revolucionar. Ahí entonces tenemos tela para cortar. Ahí entonces tenemos un punto de partida. Y de hecho, tenemos una buena introducción con el solo hecho de ver los sinónimos de esta palabra. Para que entonces nosotros podamos entender hacia dónde nos dirigimos cuando hoy, en este nuevo año que estamos recién comenzando, estamos en el primer mes de este nuevo año. Estamos estrenando un enero nuevo. Estamos estrenando un día 16 de enero nuevo. Nunca lo habíamos vivido. El 16 de enero del año 2022. Usted pudo haber vivido 16 de enero de años pasados, pero no necesariamente usted va a tener la misma experiencia que tuvo los 16 de enero de los años anteriores al 16 de enero que usted va a tener en este año 2022. Por tanto, usted y yo tenemos que entender que Dios quiere mostrarnos cosas que son nuevas y maravillosas. Y esta gama de información
acerca de los sinónimos, nos da a nosotros una excelente introducción para que nosotros vayamos ya trazándonos el camino hacia la innovación. Y busqué el significado de cambiar, que es la primer palabra similar a innovar. Y cambiar significa desprenderse de una cosa y recibir otra en su lugar. Y yo creo que usted y yo tenemos que tomar la decisión de este año comenzar a desprendernos de cosas que ya no sirven, de cosas que ya dejaron de ser funcionales, de cosas que si nosotros las vamos a ver de manera literal no son malas. Pero si las miramos de forma espiritual ya no son funcionales, ya no nos sirven. Ya tenemos que movernos a otro nivel. Ya tenemos que desplazarnos en unas nuevas dimensiones. Ya nosotros tenemos que entender que el lenguaje que el mundo quiere utilizar para llevarnos a que nosotros tengamos éxito en nuestra vida no es el correcto. Y me preocupa el solo hecho de que nosotros estamos acuñando refranes y lenguajes que el mundo está utilizando para llevarnos a que nosotros como iglesia abracemos una verdad. Y lo que están haciendo es disfrazando lo que ya la palabra de Dios ha establecido. Por tanto, usted y yo tenemos que buscar la fuente correcta, tenemos que buscar la raíz etimológica, tenemos que buscar el origen de las cosas, el origen de las palabras, para que usted y yo podamos encontrar. Y hay cosas que usted y yo tenemos que cambiar. Tenemos que estar dispuestos a soltarlas. Dile al que está a tu lado, tienes que soltar aquello que te crea peso. Tienes que comenzar a soltar todo lo que te crea peso. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en un mundo de turbulencia? Usted y yo no lo podemos pasar por alto. Estamos en un mundo que convulsa. Y este mundo convulsa por causa de ¿qué? De ideas. Convulsa por causa de refranes. Convulsa por causa de actitudes. Convulsa por causa de tantas cosas que vienen a atacar nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad espiritual, todo lo que es mental correctamente, todo lo que nos lleva a que nosotros podamos tener una estabilidad emocional equilibrada. Todo viene a atacarnos. Por tanto, cuando usted ve que un barco va en alta mar y enfrenta una tormenta, enfrenta a un huracán, enfrenta algo que pone en peligro esa embarcación, el capitán entiende que está demasiado pesada y ¿qué tiene que hacer? Comenzar a soltar cosas para poner la nave más liviana. Y tú y yo tenemos que aprender que Dios quiere que usted y yo corramos livianamente. O sea, que nosotros podamos correr como la gacela, que nosotros podamos correr de manera clara. Y hay cosas en este año 22 que hemos arrastrado durante muchos años que no son parte del equipaje de abordaje en el año 2022. Yo quiero que tu mente esté abierta porque el Espíritu quiere hablarte. El Espíritu quiere hablar a tu espíritu en esta hora. Tenemos que comenzar a desprendernos de cosas, porque solo cuando nos desprendemos de cosas estamos listos para recibir cosas nuevas en su lugar. Nos desprendemos de unas cosas para en ese lugar recibir otras cosas. Y Dios tiene cosas nuevas. Dígalo conmigo, Dios tiene cosas nuevas. Dile al que está dentro de ti, Dios tiene cosas nuevas. A veces nosotros le decimos, dile al que está a tu lado. Pero yo creo que no hace tanto efecto el que tú le digas al que está a tu lado. Porque tú se lo dices al que está a tu lado y eso te lo dice tal vez como un cliché. Dios va a hacer cosas nuevas para ti. Oh, pero cuando tú estás en una necesidad, cuando tú estás atravesando, como decía el salmista, atravesando por el valle de lágrimas, Él lo va a cambiar en fuente.
cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Y cuando tú le dices al ser que está dentro de ti, que Dios dice que tú vas a ir de poder en poder, esa palabra comienza a transformar tu interior, comienza a transformar lo que está dentro de ti y comienza a soltar aquellas cosas que te han hecho débil para recibir aquella palabra que te crea a ti la convicción de que tú eres fuerte. Porque no porque haya una actitud animosa en ti, va a hacer que tú seas una persona débil. Solo es un pensamiento, solo es una experiencia de un ánimo que ha sido afectado por algún suceso emocional. Pero cuando tú le hablas al que está dentro de ti, y al que está dentro de ti, tú le dices, Dios determinó que tú fueras de poder en poder. Porque esto no es super fe. Esto es palabra confesada del conocimiento pleno de que la fe no es otra cosa, del producto de lo que vamos a esperar, de la certeza de lo que vamos a esperar se va a hacer una realidad en nuestra vida. Y es tiempo de que tú y yo hablemos con el que está dentro. Lo voy a volver a repetir, es tiempo de que tú y yo comencemos a hablar con el que está dentro. Porque el que está dentro es el que tiene importancia. Porque el que está dentro es el que Dios quiere usar. Porque al que está dentro es al que Dios le quiere depositar y convertirlo en un recipiente de todo lo grande, de todo lo maravilloso, de todas las riquezas espirituales. Y es importante que tú le digas al que está dentro, tú tienes que comenzar a dejar muchas cosas. Tienes que empezar a desprenderte de cosas para recibir otras en su lugar. La segunda palabra que es similar a innovar es renovar. Y renovar es hacer que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Hacer que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Y esto es un ejercicio intencional. Y todo tiene que ver con nuestra mente. Dile al que está a tu lado, todo tiene que ver con nuestra mente. Porque el campo de batalla que el enemigo utiliza para atacarte a ti no es otro que la mente. Por tanto, tú y yo tenemos que comenzar a convencernos a nosotros mismos. Ahora dile al que está a tu lado, convéncete a ti mismo. La mayor parte de las veces nosotros queremos convencer a otras personas sin estar convencidos de lo que nosotros queremos impartir. ¿Y cómo nosotros podemos convencer a alguien de algo que nosotros mismos no estamos convencidos de eso? Para nosotros poder convencer a alguien, nosotros tenemos que estar convencidos. Y cuando nosotros estamos convencidos, no necesitamos mucha palabrería para nosotros expresar la verdad que queremos llevar para el convencimiento de otros. Eso se llama tener dominio y hablar en propiedad. Y usted y yo tenemos que tener dominio de la palabra para poder hablar en propiedad la palabra del Señor. Por eso ahorita le dije que nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios quiere comunicar para una vez nosotros saber qué es lo que Dios quiere comunicar, comunicarlo. Y ser buenos comunicadores de la palabra del Señor. La tercera palabra que es similar a innovar es actualizar. Y actualizar es adaptar o cambiar una cosa antigua, dándole características de lo que se considera moderno o actual. O sea, que lo que usted y yo queremos lograr en la vida no depende de Dios. Porque usted y yo, ya Dios nos equipó.
Y muchas veces nosotros tenemos que darle un refresh a nuestra mente. Nosotros tenemos que actualizar los programas que tenemos en nuestra mente. Y las cosas ya no las podemos seguir viendo desde el punto de vista que antes la veíamos. Porque lo que antes veíamos de una manera era para el tiempo en que lo veíamos. No funcionó en ese tiempo. Pero hemos evolucionado. Ahora estamos en otro siglo. Ahora estamos en un nuevo año. ¿Cuántos saben que estamos viviendo ya la tercera década del 2020, del 2022? O sea, del tercer milenio. Estamos viviendo la tercera década del tercer milenio. Parece que fue ayer que entró este tercer milenio. Parece que fue ayer que nos puso de puntas los nervios. El Y2K. ¿Se olvidaron del Y2K? ¿Ah? El Y2K llevó al mundo a una preocupación donde la mayor parte de las aerolíneas suspendieron vuelos y algunas decidieron tener vuelos de experimentación porque nunca habían llegado al año 2000. Habían vivido los miles. ¿Ah? Y estábamos en el 1900. Y cuando llegó el 1999, los expertos de la tecnología no sabían si cuando llegara el año 2000, toda la tecnología cambiaría y aceptaría el año 2000 o se resetearía y volvería al año 1900, causando un gran caos mundial. ¿Se acuerdan? Pues usted y yo tenemos que entender que nuestra mente muchas veces nos causa un gran caos interno, porque no hemos actualizado nuestra manera de pensar, no hemos actualizado nuestra manera de ver las cosas. Y vemos las cosas desde el punto de vista que lo veíamos años atrás, décadas atrás. Actualizar es la manera en la cual usted y yo consideramos que lo viejo se vea moderno. Que lo que ya no es funcional, funcione. Y si usted y yo comenzamos a hacer un estudio minucioso de las cosas que están en nuestra mente como paradigmas, como convicciones, como creencias, nos vamos a percatar que hay cosas que tenemos que actualizarlas. Y es importante que lo hagamos. La otra palabra es modernizar. Y busqué la definición y me dio la misma definición que actualizar. Y la última palabra, similar a innovar, es revolucionar. Y esta palabra significa producir una revolución en las ideas o costumbres de una colectividad o grupo, por su novedad o por su calidad excepcional. En otras palabras, Pablo dice que nosotros tenemos que permitir que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. ¿Para qué? Para que sea renovado el espíritu de nuestra mente. Entonces, diciendo esto, ya nosotros podemos despegar. Amárrese su cinturón, que vamos a despegar. La iglesia del Señor vive de milagros. Dígalo conmigo. La iglesia del Señor vive de milagros. No sabemos cómo Dios lo va a hacer.
No sabemos cuáles son los instrumentos que Él va a usar, ni a la gente que Él va a usar, pero sí sabemos que Él los va a realizar. Y esto es sumamente importante, porque si algo el enemigo procura hacer, es que nosotros olvidemos que la iglesia funciona, que la iglesia testifica, que la respuesta de la iglesia a cualquier situación adversa son los milagros de Dios. Por tanto, la iglesia espera siempre que Dios haga un milagro. Pablo dice que las armas de nuestra milicia cristiana no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por tanto, la psicología moderna es buena, siempre y cuando usted y yo veamos que la psicología moderna no quiere enaltecer al hombre y no quiera llevar al hombre a que el hombre sea el centro. Por eso es importante que usted y yo miremos, escuchemos. Cuando sale una nueva palabra, ninguna nueva palabra sale porque es nueva. Es nueva porque se utiliza como similar a la palabra que realmente trae la definición. O es nueva porque esa palabra se le da entonces ¿cómo le digo? Un sinónimo. Pero tenemos que tener el cuidado de que ese sinónimo no nos aleje de Dios y se centralice en nosotros. Es bien importante que usted y yo entendamos que Dios siempre ha querido que usted y yo seamos personas valientes. Y la valentía que usted y yo podemos presentar no viene de nosotros. Lo voy a volver a repetir, no viene de nosotros. Todo lo que usted ha logrado en la vida, todo lo que usted ha superado en la vida, usted ha sido castigado por el diablo, por el mundo y la carne. ¿Cuántos lo saben? Fue castigado por el diablo, el mundo y la carne. El diablo, el mundo y la carne son sus enemigos. Y el enemigo no tiene nada bueno que hacer con usted. Todo lo que hace es malo. Todo lo que hace es extender la emboscada. Y a veces nosotros decimos, yo soy una persona fuerte, porque he atravesado por tantas situaciones. He atravesado por tantos problemas y me he levantado. Pero tenemos que tener cuidado. Que nosotros no pensemos que nos hemos levantado por nuestras propias fuerzas porque somos fuertes. Sino que nos hemos levantado porque la fortaleza no proviene de mí. La fortaleza proviene de Él. Él es el que me hace fuerte. Y Él es el que ve la debilidad y en medio de mi debilidad me dice, no seas débil, no confieses tu debilidad. Di que eres fuerte porque en mí todo lo puedes lograr. Y tenemos que tener mucho cuidado en las expresiones que nosotros estamos acuñando. Y muchas veces nos identificamos con ellas. Porque cuando nosotros leemos el capítulo número 1, el verso número 9 del libro de Josué, la conversación que Dios tiene con Josué, luego de que Moisés desaparece, tal vez Moisés era la inspiración de la fortaleza de Josué. Y Josué se veía fuerte porque estaba al lado de Moisés, porque era fuerte, porque Moisés tenía una comunión con Dios, un diálogo con Dios. Moisés tenía un acceso directo con Dios y lo que Moisés quería saber de lo que Dios quería hacer, Moisés iba y lo comunicaba. Moisés iba y le preguntaba a Dios, Dios le decía y él se lo decía al pueblo, pero ahora Moisés no estaba. Y la debilidad sobrecogió a Josué. Y Josué se sintió solo. Y Josué se sintió que algo le faltaba. Y necesitó que Dios le dijera, como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo quiero que tú entiendas que Dios, como estuvo con tu papá, que era un siervo de Dios, está contigo. Como estuvo con tu mamá, que era una sierva de Dios, está contigo. Como Dios estuvo con los profetas, está contigo. Como Dios estuvo con todos los hombres que presenta el capítulo 11 del libro de Hebreos, Él está contigo.
Y el asunto de que nada le podrá hacer frente es el mismo asunto de que nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando tú y yo tomamos esta palabra, cuando tú y yo leemos esta palabra y atesoramos lo que esta palabra dice, nadie nos podrá hacer frente. Por tanto, cuando tú y yo nos ponemos de pie ante una adversidad, cuando fuimos golpeados con ímpetu, con violencia, y fuimos derribados, nos pusimos de pie, no porque yo soy una mujer fuerte, no porque yo soy un hombre fuerte. Me puse de pie porque Dios está conmigo. Me puse de pie porque Él dijo que estaría conmigo todos los días de mi vida. Como estuvo con Moisés, estaría conmigo. Tenemos que tener mucho cuidado con las expresiones que nos quieren separar de Dios, que quieren hacer que nosotros nos descentralicemos de Dios y ya Cristo no sea el eje de nuestra vida y ya Cristo no sea la persona importante en nuestra vida, sino que la persona importante sea yo. Yo lo logré por mi fuerza, yo lo logré por mis estudios, yo lo logré por mi capacidad, yo lo logré por mi fortaleza. El tiempo me hizo duro. No, lo que te hizo duro fue la palabra de Dios que te cubrió con la gracia, con el poder. La palabra de Dios que abrió tu entendimiento. La palabra de Dios que te puso en el contexto real. La palabra de Dios que te habla y te dice que Él estaría contigo siempre. Que Él iba a hacer de ti una mujer poderosa. Que Él iba a hacer de ti un hombre poderoso. Y esto no ha cambiado. Tú eres una mujer poderosa. Mujeres, díganlo conmigo. Yo soy una mujer poderosa. No por lo que el mundo me da. No por lo que aprendí en la universidad. No por lo que he aprendido en las conferencias. No por lo que he aprendido en los estudios. No por lo que he aprendido en las plenarias. No. Soy una mujer poderosa porque Dios ha puesto poder en mí. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y yo creo que en cada mujer de esta casa el Espíritu Santo de Dios ha hecho morada permanente. Y tú no eres una mujer que ha podido vencer por causa de la fortaleza humana. Has podido vencer por causa de la autoridad espiritual que Dios ha puesto en tu vida. De igual manera para ti, hombre, has podido vencer por la autoridad espiritual que Dios ha puesto en ti. Por eso es que cuando nosotros nos movemos en lo natural, muchas veces tropezamos y caemos. Nos cansamos, en lo natural nos cansamos, en lo natural nos fatigamos. Por eso es que no podemos movernos en lo natural. El creyente no puede caminar en lo natural aunque vive en una vida natural. El creyente, dice el apóstol Pablo, que aunque estamos en la carne no militamos según la carne. Tenemos que aprender a militar según el Espíritu y tenemos que aprender a innovar cosas en nuestra vida. Porque el mundo seguirá castigándote. Lo voy a volver a repetir. El mundo te seguirá castigando. Repetirá la misma dosis que hace años atrás te dio. Te verás en las mismas situaciones, en los mismos problemas. Será el mismo perro con diferente collar. Tendrá un nombre diferente. Tendrá un sexo diferente. Tendrá una situación diferente. Pero el mismo enemigo será el mismo. Es el mismo denominador común. Y como lo venciste en el pasado, lo volverás a vencer en el presente. Pero no porque eres una mujer o un hombre fuerte por lo natural, sino porque eres un hombre y una mujer fuerte espiritualmente. Y eso es importante que lo recalquemos. Es importante que lo entendamos. Y la iglesia del Señor tiene respuesta a cada situación. Mi respuesta es: yo espero un milagro. Porque la lucha, la batalla que yo tengo no es contra carne y sangre. Esos son los instrumentos que el enemigo utiliza. La carne y la sangre son los instrumentos que el enemigo usa para afligirme, para atacarme. Pero la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo.
que necesitan que tú y yo nos revistamos de poder, de autoridad, que usemos toda la armadura de Dios con la cual podamos hacerle frente al enemigo. Por eso, como iglesia del Señor, siempre como respuesta esperaremos un milagro del Señor. No sabemos cuándo llegará, no sabemos cómo Él lo hará, no sabemos a quién Él usará, pero sí sabemos que Él lo hará. Él siempre lo va a hacer, nunca llegará tarde, siempre llegará a su debido tiempo. Este solo hecho hace de que usted y yo esperemos que Dios intervenga en los momentos difíciles de nuestra vida. Y en esa intervención, usted y yo la llamaremos milagro de Dios. En cada intervención que usted y yo veamos a Dios obrar, lo llamaremos milagro de Dios. Pero tenemos que tener cuidado que no llamemos las cosas que son divinas, las cosas que son de Dios, las cosas que Dios santa, que son santas, como algo común. Porque surge de gente santa muchas veces llamar común aquellas cosas que son divinas. Lo voy a volver a repetir. Porque surge de gente santa llamar cosas comunes aquellas cosas que son divinas. Estamos hablando de gente que ora. Estamos hablando de gente que tiene llamado. Estamos hablando de gente que tiene una experiencia sobrenatural. Estamos hablando de gente que conoce a Dios por experiencia. Estamos hablando de gente que ha vivido una experiencia personal con el Señor, que en momentos dados el enemigo nubla su mente y no permite que podamos ver lo que es divino, lo que es santo, lo que es sagrado, lo que es limpio, y lo llamamos algo común. Y a veces tenemos como común las obras divinas de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, porque como que nos acostumbramos a ellas. Y el peligro es familiarizarnos con aquello que es divino y santo. El peligro es familiarizarnos con Dios. Yo quiero decirte que tú y yo no podemos tener la confianza en Dios o con Dios de tal manera que nosotros lo veamos como común y ordinario. Nunca podemos ver a Dios como algo común y ordinario. Nosotros no podemos tener una comunión con Dios, una relación con Dios, una amistad con Dios que nos despegue de la divinidad de Él, de la santidad de Él, de lo prodigioso de Él, de lo majestuoso de Él, de lo santo de Él, de lo grande que es Él. Nunca Dios será mi pana. Te lo voy a volver a repetir. Nunca Dios será mi pana. Nunca será tu pana. Dios es tu Padre. Él es más que tu pana. Te lo voy a volver a repetir. Él es más que tu pana. En Hechos capítulo 10, Lucas nos presenta la experiencia que tuvo el apóstol Pedro. Después que Cornelio estuvo orando y Dios le dijo a Cornelio, manda ahora a buscar a Juan, a Pedro, Simón Pedro. Él está en una casa de un tal Simón curtidor que la tiene junto al mar. Y mientras aquella comitiva llegó a la casa de Simón, Pedro estaba en la azotea orando. ¿Qué hacía? Estaba en comunión. Él estaba en la presencia de Dios. En comunión y en oración y en la presencia de Dios no pudo ver lo divino y a lo divino le llamó común. Ahora estamos entendiendo. Ahora estamos comprendiendo que muchas veces la experiencia que nosotros hemos tenido años atrás, nos familiarizamos tanto con ella que la vemos como algo común y ordinario. Y es aquí un gran lienzo, dice Lucas, que bajaba y una voz que decía, allí habían cuadrúpedos, reptiles, de toda cosa que los judíos no les estaba permitido comer. Y la voz le dice, Pedro, mata y come. Él estaba en ayuno. Y a veces, estando en ayuno, Dios nos da respuesta a nuestras oraciones y reprendemos al diablo. Y él le dice, no, Señor. ¿A quién se estaba refiriendo?
¿A quién le dijo no? ¿A quién? No fue el dueño de la casa que se llamaba Simón. Él estaba en oración, él estaba en ayuno, él estaba en contacto con Dios, estaba en comunión. Por tanto, él estaba hablando ¿con quién? ¿Y quién fue el que le dijo a él? ¿Y a quién él le respondió? No, Señor. Pedro aprendió a no llamarle Señor a cualquier persona. Porque después de haberlo negado, él estuvo dispuesto a entregar su vida. Después de la resurrección, Pedro cambió, innovó su vida. Y un hombre de oración, un hombre al cual Dios le revela quién era Cristo y el propósito por el cual él venía, ahora le dice al Señor, no Señor, porque nunca he comido cosa común. ¿Ah? Y el Señor le dice, no le llames común a lo que yo he limpiado. Y yo quiero decirte que hay cosas en nuestra vida que nosotros las hemos experimentado, pero como ya las hemos experimentado, ya para nosotros son comunes. Y ya la tenemos en un recuerdo como un suceso aislado, como algo que pasó, pero que Dios no lo puede volver a repetir. Yo no sé cuántos han vivido esa experiencia, como que lo ven imposible. Dios lo hizo en el pasado, pero ya ahora no lo va a hacer. Dios estuvo conmigo en aquella situación, pero yo no sé si Él estará conmigo ahora. Yo no sé cuántos han estado ahí. Pero es importante que usted y yo entendamos que si no has estado ahí, te tienes que preparar porque vas a llegar ahí. Vas a llegar ahí. Y ahí es donde Dios te va a salir al paso. Ahora, yo quiero que nosotros miremos y entendamos que es un milagro. Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Eso es un milagro. Y aún los ateos, en algún momento dado de su vida, ellos dicen, esto solamente pasará por un milagro. O sea, que un milagro es aquello que está fuera del alcance humano. Que un milagro es aquello que no se puede describir por las leyes naturales. Que usted y yo no podemos dar ninguna característica física de lo que es un milagro, sino que es una intervención divina. Y tenemos que creer y estar convencidos que lo que Dios hizo en el pasado puede superarlo en el presente. Dígalo conmigo, lo que Dios hizo en el pasado lo puede superar en el presente. No solamente nosotros debemos creer que lo que Dios hizo en el pasado lo puede hacer ahora, sino que lo que Dios hizo en el pasado lo puede superar ahora. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de verdad lo creen? Porque si tú de verdad lo crees, desde hoy en adelante tu mente será innovada. La manera de tú ver las cosas será innovada. El mismo trato y la misma relación que tú tienes con Dios se innovará, será diferente, cambiará. Todo lo que tú tienes como concepto del Dios que has creído hasta este momento. Y te vas a sumergir en la verdadera profundidad de la palabra de Dios para conocer al Dios de la Escritura. Para poder entender que el Dios de la Escritura supera toda hazaña, supera todo lo que hizo en el pasado. Porque en Él no hay mudanza. Él es el mismo, dígalo conmigo, Él es el mismo. Dios sigue haciendo milagros. Lo voy a volver a repetir, Dios sigue haciendo milagros. Pero parece que eso se convirtió en un cliché, donde lo decimos pero no lo creemos. Pero tenemos que empezar a buscar la forma de comenzar a romper paradigmas que se han establecido en nuestro interior. Como comenzar a derribar todas las convicciones que nosotros tenemos, que muchas veces no son convicciones malas y tampoco han venido de hombre alguno, sino que las convicciones han venido de nuestra propia relación con Dios por las experiencias que hemos tenido para con Dios. Pero esa convicción sirvió para esa experiencia. Para la experiencia de ahora yo necesito una convicción nueva.
Lo voy a volver a repetir. Para la experiencia de ahora yo necesito una convicción nueva. Para el año 2022 yo necesito tener convicciones nuevas, refrescantes, convicciones renovadas. Yo necesito tener nuevas ideas. Yo necesito saber cómo yo voy a enfrentar la convulsión del 2022. Yo necesito saber cómo yo voy a ser un mejor comunicador de la palabra de Dios. Que al final de cuentas ese es el propósito eterno de Dios. Que nosotros prediquemos la palabra de Dios ahora a los gentiles, que usted y yo sepamos cómo la vamos a comunicar, porque estamos en cautiverio. Llevamos 2 años en cautiverio, desde el 20 ahora el 2022 estamos en cautiverio. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar a este cautiverio? ¿Cómo nosotros vamos a predicar el evangelio cuando ya no podemos estar en los hogares como antes? Cuando la gente opta para quedarse en su casa por miedo a contaminarse en los templos, ¿qué podemos hacer? Tenemos que innovar nuestra mente. Tenemos que buscar la forma y la manera de nosotros seguir predicando y comunicando este evangelio de la paz, este evangelio de verdad. Yo creo que es hora de nosotros utilizar las redes sociales para nosotros poder comenzar a plasmar el mensaje de fe, de esperanza. Yo creo que usted y yo tenemos que convertirnos en la voz de Dios. Yo creo que usted y yo tenemos que convertirnos en la repercusión de lo que Dios quiere que la gente sepa y conozca en este tiempo que le ha tocado vivir. La fe está siendo atacada. Lo voy a volver a repetir. La fe está siendo atacada. ¿Y sabe qué? Dios no va a reaccionar por caprichos humanos. Dios reacciona por obediencia. La obediencia hace que la palabra de Él tenga acción. Isaías nos dice aquí que Israel volvió a tener una experiencia de cautiverio. Israel volvió a estar cautiva, pero ahora esta vez fue cautiva por Babilonia. Se conoce como el cautiverio babilónico. Y en estos versículos del 16 hasta el 19 que le dimos lectura, ellos lo que hacen es recordar los sucesos de la liberación del cautiverio que tuvieron sus padres en Egipto. Por eso es que Dios hace referencia aquí, el contexto literario que usted y yo podemos encontrar en esta escritura se remonta al tiempo en el cual Dios liberó a Israel de la opresión y del cautiverio egipcio. Y Él los lleva frente al Mar Rojo. Isaías no está haciendo otra cosa que recibiendo una revelación de Dios, una inspiración de Dios para llevar a este pueblo, para que este pueblo vea, cree en su mente la imagen del Mar Rojo, cómo tenían el ejército egipcio atrás, Faraón y sus carros y su gente de a caballo estaban ahí. Ellos estaban entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Y Dios, a través de esta inspiración, los lleva para que ellos se hagan esa imagen. Isaías dice, Él abrió camino en el Mar Rojo. Pero no solamente abrió camino en el Mar Rojo, sino que también abrió camino en el desierto. Y en el desierto le dio agua, y en el desierto le dio pan. Pero ellos pensaban en esto como que no volvería a suceder. De hecho, este evento fue el evento élite para la nación judía. Los hebreos hablaban acerca de esto. De hecho, cuando todas las naciones circundantes oían acerca de cómo Dios los había librado con mano fuerte de Egipto, le cogían miedo no a la nación, sino al Dios de la nación. No a ellos porque habían sido libertados, sino al Dios que los había libertado. Por eso es que tú y yo tenemos que entender que esto no es un asunto mío, sino
Es un asunto del Dios mío. Esto no es un asunto de lo que yo creo. Esto es un asunto del Dios que me ha hecho creer que todo lo que Él ha dicho es cierto y es verdadero. Por tanto, ellos recordaban esos sucesos de liberación de Egipto como que eran unos sucesos reales. Pero se preguntaban, ¿lo volverá a hacer Dios? Como tú a veces te preguntas, ¿volverá Dios a hacer esto? ¿Se volverá a repetir? ¿Ah? Ante todo lo que estamos viviendo, ante todo lo que estamos experimentando, ¿volverán las cosas a la normalidad? ¿Cuántos han pensado eso? ¿Cuántos quieren que las cosas vuelvan a la normalidad? Porque yo tengo noticias para ti. Yo no quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Porque eso no sería innovar. Eso no sería cambiar. Eso no sería renovar. Eso no sería revolucionar. Eso no sería actualizar. Yo no quiero que las cosas vuelvan a la normalidad cuando la pandemia pase. Yo no quiero que la iglesia se quede donde la pandemia los encontró. Yo quiero que la iglesia entienda que nosotros podemos evolucionar en medio de todo lo que estamos experimentando. Y cuando todo termine, habrá iglesias que se hayan quedado allá, como Israel aquí en el cautiverio babilónico, pensando, ¿y Dios lo podrá hacer? Pues yo vengo a traerte una noticia. He aquí, dice el Señor, que Él abriré caminos en el desierto y ríos en la tierra estéril. O sea, lo que Él hizo una vez, lo volverá a hacer. Pero ¿sabe qué? Superior. Lo volverá a hacer. Pero ¿sabe cómo? Mejor. Dios hará las cosas mejores que lo que las hizo en el pasado. Y tú y yo tenemos que tener esa expectación. Tú y yo tenemos que saber que esto es una realidad. Y el salmista en el Salmo 77, en el verso 19, hace también una referencia. En el verso 19 dice, y en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. O sea, Dios camina, pero nadie que no tenga el Espíritu de Dios lo puede seguir, porque las pisadas de Dios solamente la ven la gente santa. Las pisadas de Dios solamente la ven gente que son espirituales, gente que de verdad le ha creído a Dios para poder seguir tras las pisadas del Maestro. Nadie que no sea espiritual podrá ver las pisadas del Señor. Nadie que no sea hombre y mujer que le haya creído a Dios podrá ver el camino que Dios le está trazando. Por eso es importante que en este 2022 tú te conectes a la realidad. Tú te olvides de todo lo que el mundo te está ofreciendo. Tú te olvides de todas aquellas cosas que hacen común y ordinaria la vida espiritual, y comiences a tener una relación espiritual, una relación real. Porque este año, para que tú te conviertas en bendición, tú te tienes que conectar al plan y al propósito de Dios, que no es otro que un propósito divino y eterno. Un propósito divino y eterno. Por tanto dice, conduciste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿De qué suceso está hablando? ¿De qué suceso está hablando? Tú y yo tenemos que entender que Él no pertenece al pasado. Dios no es un Dios del pasado. Dios es un Dios de un eterno presente. Y como es un Dios de un eterno presente, Él volverá a hacer las cosas y las va a volver a hacer mejor. Dile al que está a tu lado, Dios hará las cosas mejor. Ellos se decían para sí, esta hazaña volverá a repetirse. ¿Ah? Volverá a repetirse. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado en aquellos tiempos cuando Dios te usaba, en aquella gloria que Dios te permitió vivir, que ya pasó, en aquella experiencia donde tú decidiste convertirte. Fíjate lo que te dije, no Dios te convirtió, tú decidiste convertirte en instrumento en las manos de Dios. Ahora tal vez Dios no te esté usando
porque has decidido salirte de las manos de Dios como instrumento de Él. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Si tú estás cansado de ver nada, no espere que las cosas cambien. Te tienes que innovar. Tú tienes que hacerlas cambiar. Tú tienes que empezar a cambiar lo que no sirve por lo que sirve. Lo que era por lo que es. Y tienes que establecer que como Dios estuvo contigo en el pasado, sigue contigo ahora. Pero no para estar contigo como un acompañante. Él no es tu compañía. Te lo voy a volver a repetir porque es que muchas veces nosotros como que malinterpretamos, sacamos de contexto el asunto de que Dios estará contigo todos los días de tu vida. Yo no estoy solo, yo tengo una compañía. Y con esa compañía a veces dicen, no, nadie me visita, me han dejado solo. Y con esa compañía deciden no volver a la iglesia porque nadie te llamó. En medio de la pandemia nadie supo si yo estaba enfermo por COVID, por COVA. ¿Sabes por qué? Porque has tenido a Dios como una compañía. Y Dios es más que una compañía. Lo voy a volver a repetir. Dios es más que una compañía. Él no quiere estar contigo para acompañarte. Él quiere estar en ti para cumplir su plan y su propósito. Él quiere que tú seas su instrumento. Ahora, ¿tú te quieres convertir en su instrumento nuevamente? Porque yo te tengo noticias. Él quiere hacer mejores hazañas contigo que las que hizo en el pasado. Él quiere hacer cosas más grandes contigo que las que hizo en el pasado. Ahora, tú lo puedes creer. Porque Israel en ese momento no lo creía. Ellos decían, ¿lo podrá volver a hacer? La mejor hazaña. El mejor testimonio. La mejor respuesta que nosotros como judíos tenemos fue la apertura del Mar Rojo. Fueron esos 40 años en el desierto que el calzado no se rompió. La ropa no se envejeció. Pero, esos peros, que no son los peros de Dios. Esos peros que son los peros de los hombres. Esos peros que son los peros de la insuficiencia. Esos peros que son los peros de la desilusión. Esos peros que son los peros de la desconfianza. Esos peros que son los peros paralizantes. Los peros que no te hacen caminar, que no te permiten dirigirte al lugar donde Dios tiene tu destino para ti. Esos peros tenemos que eliminarlos en nuestra vida y tenemos que convertirnos en los hombres y en las mujeres que Dios dijo que somos. Dios dijo que irías de poder en poder. ¿Cuántos vuelven a creer esa verdad? La apertura del Mar Rojo fue lo máximo. Y ellos dijeron, eso no se va a volver a repetir. Eso no se va a volver a repetir. Pero Dios ha hecho cosas más grandes que la apertura del Mar Rojo. Los cielos se abrieron. Y los cielos sembraron en la matriz de una mujer virgen. Un niño divino. Un niño Dios. Y abrió matriz y dio a luz al Hijo de Dios. ¿Qué cosa más grande que esa puede haber sucedido? Pero el pueblo de Israel aún no lo ha visto, no lo han aceptado. Dios dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Para acordarte de las cosas que Dios hizo de manera equivocada y traer a la memoria las cosas que Dios hizo de manera equivocada, ni las recuerdes ni las traigas a la memoria, porque eso es a lo que Dios se refiere. Dios dice, no piensen de manera incorrecta en las cosas que ya yo he hecho. La pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. Y eso es lo que tú tienes que conversar con otra gente. Si hay algo imposible para Dios, porque la respuesta no se va a hacer esperar. No lo hay. Tus buenas experiencias pasadas con Dios
no deben ser empañadas con pensamientos incorrectos. Lo voy a volver a repetir. Tus buenas experiencias pasadas con Dios no deben ser empañadas con pensamientos incorrectos. Pensar que Dios lo hizo, pero ahora no. Pensar que tú no estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas, no lo van a lograr. Pero yo quiero decirte que esto no es por lo que tú haces, es por lo que Dios es. Si tu mente, si tu fe está ligada a Dios, tu vida estará ligada a Dios. Y tu relación con Dios será como Dios quiere que sea. No es como yo pretendo que sea o como yo me esfuerzo para hacer. Lo que tengo que tener es una confianza plena en el Señor. Mi vida tiene que estar ciegamente en Él. Esto no es un asunto de yo decir Dios es lo primero en mi vida. Porque en muchos cristianos, en la mayoría de los cristianos, eso no es una verdad. Dios no es lo primero en su vida. Ahora tú tienes que examinarlo. Si Dios es primero en tu vida. ¿Y qué exige Dios primero? Para ver si realmente Dios es primero en tu vida. Si vamos a recordar algo de lo que Dios ha hecho, vamos a traer a la memoria de la manera correcta. Tus experiencias buenas pasadas deben ser para pensar que Dios lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Puede que las cosas no estén a tu favor, puede que no veas alternativas, pero tienes que saber que eso no depende de ti, sino que depende de Él. Porque el que comenzó su buena obra en ti, la perfeccionará y la terminará hasta el día de Cristo. Tú y yo no podemos ponerle a Él una agenda, ni tampoco armarle un ¿cómo se llama? Un organigrama para decirle a Él cómo es que nosotros queremos que cada evento suceda. Tenemos que preguntarle a Él, ¿qué evento yo tengo que perseguir? ¿Y cuál es el próximo? ¿Cuál es tu organigrama para mi vida? Porque a veces queremos que Dios se ajuste ¿a qué? A mis posibilidades. Que Dios se ajuste a mi tiempo. Y la mayor parte de las veces, ¿cuál es nuestra excusa? Que no tengo tiempo. Pero tienes tiempo para irte de vacaciones. Pero tienes tiempo para irte al trabajo. Pero tienes tiempo para estar durmiendo. Pero tienes tiempo para estar viendo Netflix. Y no es que no sea malo ver Netflix. Es bueno. Pero que Netflix no sea lo que te domine. Pero tenemos tiempo para tantas cosas. Pero para Dios no tenemos tiempo. Y tenemos que innovar. Tenemos que mirar este año como un año de un camino que se abre. Que tal vez no se abre en un mar. Que tal vez no se abre en un desierto. Porque tú no estás en un desierto literal ni en un mar literalmente. Pero cuando lo vemos emocionalmente, a veces estamos en un mar y las aguas están bien turbulentas. Y estamos en una tremenda tempestad, en una tormenta, con vientos que no son vientos que vienen a acariciarte, sino que son vientos que vienen a derribarte, vientos que vienen a destruirte. Pero Dios siempre te muestra un camino. Diga eso conmigo, al que está dentro de ti, Dios siempre te muestra un camino. El profeta decía, paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra vida. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Dónde están los estudiosos de la Biblia? Uno nada más. La respuesta del pueblo fue, no andaremos. Como la respuesta del pueblo de hoy, del siglo XXI, en el año 2022. Dios te habla continuamente y tú recibes la palabra de Dios. Te convences de que es Dios el que te está hablando.
Pero luego que abandonas este lugar y vuelves nuevamente a envolverte en las cosas efímeras y pasajeras, en la turbulencia de esta vida, le dices a Dios, no andaremos. Dios te abre un camino en medio de tu desierto emocional. Dios te abre un camino en medio de las aguas tempestuosas emocionalmente. ¿Para qué? Para que testifiques la gloria de Él, la existencia de Él, el favor de Él, el amor de Él, la gracia de Él. Pero terminamos concluyendo que no lo vamos a hacer, porque mejor es darle placer y deleite a nuestra carne que alimentar nuestro espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Porque estamos viviendo la recta final. Yo decía el miércoles que Cristo murió aproximadamente en el año 30, en el año 33 de su existencia. Y que estamos ahora en el 2022. Estamos aproximadamente cerca de cumplir 2000 años de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que en el cumplimiento de esos 2000 años Él nos regrese. ¿Qué nos dice a nosotros? Que el tiempo ya se está acabando. Porque ¿qué otra cosa nosotros vamos a esperar? Que el evangelio se predique en el mundo. Te tengo noticias. El evangelio ya llegó al mundo entero. Te tengo noticias. No hay un lugar donde la palabra del Señor no se haya predicado. Estamos esperando ese evento. Pero ¿cómo lo estamos esperando? Como Israel estaba esperando el nacimiento del Mesías, que hasta el día de hoy no lo ha recibido. Tenemos que innovar nuestra mente. Tenemos que entender cuál es el propósito que Dios quiere con nosotros. Por eso, ante cualquier proceso, tienes que renovar el espíritu de tu entendimiento. Te tienes que innovar. Tienes que pensar cómo Dios puede usarte en tiempos como este. O sea, no es cómo Dios puede usarte. Es como Dios puede usarte. Porque definitivamente Dios te va a usar. ¿Cómo te va a usar? Tú tienes que descubrirlo. Tú tienes que entender que Él tiene un plan y tiene un propósito contigo. Jóvenes, hay un reto grande para ustedes en este 2022. Ustedes no están aquí por el simple hecho de vivir una experiencia que sus padres no vivieron. Ustedes están aquí porque Dios los ha llamado. Yo creo que el tiempo que vivió la reina Esther para aquel momento, cuando un hombre de Dios lleno de sabiduría y de gracia le dijo a aquella mujer, cuando aquella mujer creyó que se podía zafar del edicto que Amán había hecho, que el rey Mardoqueo firmara, por el hecho de que estaba en el palacio, de que era la reina Esther, de que estaba al lado del rey Asuero, la iba a eximir, que la espada no iba a llegar hasta el palacio real. El diablo no conoce lugares. El diablo no conoce rangos, ni conoce nombres. El diablo lo único que conoce es la unción de Dios sobre la vida de un hombre y de una mujer. Y aquel hombre de Dios llamado Mardoqueo le dice a su sobrina e hija de crianza: no creas que porque estás en el palacio te vas a librar del mal que viene para el pueblo. Por el contrario, piensa ahora si para esta hora es que naciste. Si este es tu tiempo. Yo quiero invitar a nuestros jóvenes a que ellos piensen y tomen como decisión de que este es su tiempo, de que arresten su mente,
de que comiencen a innovar su mente, de que comiencen a cambiar, a transformar, de que comiencen a renovar, de que comiencen a actualizar su mente, a crear una revolución en su interior para hacer que ideas nuevas comiencen a fluir dentro de ustedes y se conviertan en los paladines del Señor, se conviertan en los paladines de la iglesia de Cristo y hagan que su intervención sea catalizadora dentro del mundo que convulsa, que tiene a nuestros jóvenes oprimidos por causa del opresor, que tú te conviertas en el aliado de Cristo para hacer que esos jóvenes oprimidos reciban la liberación. Pero te lo tienes que decidir. Tú tienes que decidir cambiar tu mentalidad. Tú tienes que decidir innovártelo. Tienes que creer que este es tu tiempo, que Él te equipó, no que te va a equipar. Él te equipó todo lo que sabes, todos los conocimientos tecnológicos que tienes. Él permitió que tú los tuvieras. No fue un deseo que salió de ti. Él puso en ti el querer como el hacer para que los uses como el instrumento, como unas armas poderosas contra el reino de las tinieblas. Por eso no te desenfoques. Su propósito es que lleven las buenas nuevas de gran gozo. Todo lo otro es añadido. Todo lo otro es añadido. Te puedes ir de vacaciones, puedes ver Netflix, puedes ver la novela también. Vela, ve la novela, pero cuídate que no se dañe tu alma. Tú tienes que tener una respuesta ante toda adversidad, ante todo ataque de las tinieblas. Tienes que tener una respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta que tienes que tener? Yo estoy esperando un milagro. ¿Cuándo? Hoy. Llega el día de mañana y la respuesta ante toda adversidad es: yo estoy esperando un milagro. Y cuando el enemigo te ponga entre la espada y la pared, ahí, entre la espada y la pared, te ponga el enemigo ahí, y el enemigo te pregunte: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cuántos han estado entre la espada y la pared? Por lo menos hay uno sincero. ¿Cuántos han estado entre la espada y la pared? Cuando el enemigo te ponga entre la espada y la pared y te pregunte: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Mi respuesta será: yo le sigo creyendo a Él y yo espero un milagro. Cada día para ti, cada día para mí. Que estemos y lo vivamos esperando un milagro. Que esta palabra se internalice en todo tu ser. Que esta palabra te ayude a innovar. Que innovar no es otra cosa que cambiar, renovar, actualizar, modernizar, revolucionar. Que puedas encontrar el camino. Porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Te puedes poner de pie.